Buenos, maravillosos y templados días. Estamos ya en primavera y hemos vuelto al bosque, cesta en mano. 1600 metros, actualmente 17 grados. A esta altura son las 11 de la mañana, hoy no hemos madrugado. ¿Y dónde vamos? Vamos en busca... Ahí está mi perro cagando, siempre, no falla ya. O sea, habéis visto más veces al perro cagar que setas. Vamos en busca del marzuelo, la seta por excelencia de finales del invierno, la primera seta que sale. Más o menos interesante micológicamente hablando. Así que estamos ya prácticamente en el rodal. Vamos a ver lo que tardamos en encontrar la primera seta. Voy a ver la hora que es, exactamente las 11:30. Decía yo 11 y pico. Así que quedaros con nosotros hasta el final del vídeo porque vamos a ver todo lo que somos capaces o no de recolectar y a dar las claves principales para encontrar a este Hygrophilus marsolus, seta de ardilla, seta de invierno, no sé cómo la llamáis vosotros, yo la llamo marzuelo y así es como lo vamos a coger hoy. Vamos al lío. Bueno, primer consejo que tenéis que tener en cuenta, esto es una seta que le gusta el frío, ¿vale? No le gusta el calor, cuando hay calor la seta normalmente no sale. ¿Por qué venimos con 17 grados? Porque hace una semana aquí había un tomo de nieve bastante importante. Lo que pasa es que con la llegada de este frente africano de calor, pues se ha parado un poquito ese frío. Y nada, probablemente sea la última semana o las últimas semanas que vayan a estar fructificando estas setas. Aunque bueno, aquí he llegado a coger marzuelos hasta prácticamente el día 2-3 de junio, si no me equivoco. He cogido aquí algún marzuelo. Así que ya veis que... si hay buenas condiciones, se elonga bastante esta setita. Y luego da el paso a colmenillas, Boletus pinophilus o pinícola, etc, etc, etc. Lo de buscar setas en fila india, súper recomendable. Digamos los dos en fila india. Bueno, vamos al lío. Bueno, mirad, ya hemos localizado el primero y para que veáis que no os miento un poquito, aquí tenéis las referencias. 11, hemos tardado 4 minutos, 1618 metros y la orientación, la ladera va cayendo para allá. Estamos orientación norte. Y para que veáis, así se ven a día de hoy los marzuelos. La verdad es que estos están bastante fáciles de encontrar. Esto es un marzuelo y esto es otro marzuelito. Esta seta se corta o se arranca. Yo siempre la he arrancado y así lo solemos hacer, yo creo que la inmensa mayoría que la recolectamos. Porque tiene un tronco bastante gordo y se parte con facilidad. Así que, camarógrafa, por favor, grábame recogiendo el primero de la temporada. Llevar cuidado porque a veces os pueden aparecer escalopendras de debajo del sombrerito. Como aparecen muy enterrados, entonces yo lo que hago es meter navaja, ¿vale? ¡Ahí va! Y veis, así sale nuestro primer marzuelo de la temporada. Súper fresco y súper bueno. Está fresquito, fresquito. Qué gusto de seta. Pues nada, ahora sí tapamos bien el agujero, como siempre. Y este pequeñito, igual, pequeñito, pero matón. Mirad lo que bonito que es. ¿Habéis visto qué color tiene? Súper blanco, nacarado. Y el sombrerito, pues eso, negro. Y luego, pues cuando le va dando el solecito y tal, va cogiendo otros tonos. Si aparecen muy enterrados, cuanto más enterrados, pues más blanquitos serán. Si hay uno por esta zona, puede haber más. Consejos. ¿Dónde encontramos estas setas? Pues mirad, yo siempre me he venido directamente al rodal porque me lo conozco, pero siempre suelen salir así, donde hay mucha pues piña, mucha pinocha, mucho material en descomposición. Entonces es una seta que le encanta y le encanta tener pues mucho tomo de sustrato. Donde crece hierba y todo eso, ahí no busquéis porque no lo vais a encontrar. Así que ese primer consejito. Con coger, es que no hace falta llenar la cesta de esto, porque es una seta que se echa a perder muy pronto. Entonces, coger lo justo que os vayáis a comer barra regalar e iros a vuestra casa. Dejarle el monte para los demás, para los que vengan después. Porque llenarlo es absurdo. ¡Vamos, trufa! Mira, ven aquí, ven, huele, ven. Mira, otro consejo, ¿eh? Si veis esto, ¿vale? Esto es una seta que a los animales les encanta, ¿vale? En el invierno... Cuando está terminando el invierno hay muy poco alimento en los bosques. Entonces los ciervos, sobre todo, los ciervos, los corzos, todos estos animalillos de monte, lo que hacen es comerse todo lo que haya disponible. Los marzuelos les encanta. Entonces, si vais andando y veis esto, veis una manchita blanca en el suelo, estos que se han comido uno. Si seguís una línea para abajo,
para arriba, en cruz, al final dais con la hilera. Este pequeñito que lo vamos a dejar para que se lo coman los animales o la persona que venga detrás. Y mirar, salen súper escondidos, ¿eh? ¿Veis? Aquí hay uno, aquí hay otro que está pisado, un poco roto. Y si seguimos buscando por alrededor, pues probablemente tengamos más suerte. Así que ya sabéis, esto es paciencia, es una seta que a mí me gusta mucho encontrar y comer, lógicamente, pero encontrar sobre todo, porque es, al ser tan pues eso, escondida, pues es como un reto, ¿no? Como un reto. Estos son pequeñitos de más. Vamos a ver el roto cómo está. ¡Buah! Este está fatal. Esto lo vamos a dejar aquí y ya está. Vamos a tapar todo bien. Y como está tan roto, pues ni lo vamos a coger. Hay que limpiarlos antes de meterlos a la cesta, porque si no luego estamos comiendo tierra una semana y media. ¿Veis por qué digo también que es una seta difícil? Esto está comido, ¿vale? Esto se lo ha comido un animal, lo veis aquí. Bueno, aquí ha metido un poquito el hocico y se ha llevado todo lo que había. ¿Queréis saber el animal qué es? Lo tenéis fácil. Esto está más o menos fresco y las cacotas, bueno, no están muy frescas. Pero esta seta es difícil precisamente, primero, porque sale súper escondida. Eso es lo primero. Segundo, porque compites con los demás seteros que salimos al campo y con los animales, que son los que por derecho, más derecho tienen a coger y consumir esta seta, porque son los que más necesidad tienen, ¿no? Entonces es difícil por eso, y me gusta coger pocas, pero suficientes, por eso, para también dejarle a los animalillos que tengan para comer. Aunque bueno, la primavera viene muy bien y van a tener comida, pero tampoco tenemos que ser aquí los destructores de mares y océanos, campos y bosques. En fin, que empieza a variar ya un poco. Voy a ver, ya llevamos alguno, ¿eh? Con eso, para hacer ahí un revueltito, ni tan mal. Bueno, ahora hay que buscar cerca, porque probablemente sí, se han comido esos que están más a la vista, pero los animales normalmente, los que están más enterraetes, no los suelen tocar. Allá abajo he visto otros dos comidos, pero bueno, este era bastante representativo y quería que lo vieseis. Ah, mirar, ya sabía yo que por aquí cerca tenía que haber premio. Es que mirar cómo crecen, ¿eh? Tú lo ves así y dices, aquí no hay nada. Pero haces así y maravilloso este marzuelo. Vamos a ver si lo sacamos. Meto navaja, la tiro por el retrete y ya son 820 navajas las que el retrete se ha comido. ¿Veis? Están bastante sanos además. Bueno, muy interesante. Voy a limpiarlo y hacer esto. Y esto... ¡Ah! ¡Maldición! ¡Me pinche! ¡Con un super pincho! Fuera. Pues nada. Tapadito se quedó. Y así no afectamos al micelio e impedimos que fructifiquen. Si no este año, pues ya el que viene. Y nada, si seguimos mirando por la zona, pues probablemente tengamos más suerte. Mirad, es que vosotros vais andando. Está en mi zapatilla y prácticamente no se ve nada. O sea, esta seta hay que saberse el rodal, obviamente, y una vez que te sabes el rodal, no es fácil. No es fácil de localizarla, pero si nos agachamos un poco y apartamos el musguito, es observar los bultos. Si vas observando los bultos del campo, pues siempre vas a tener un poquito de ventaja. Mirad, el perro ni lo ha visto todavía, me lo va a pisar. ¿Veis? Ahí hay otro. Y si seguimos mirando así en una línea más o menos recta, si se quita mi perro, que no se va a quitar, pues probablemente tengamos más suerte. Pero bueno, que así poco a poco van apareciendo los marzuelitos. Marzueloides. Bueno, ya llevamos una hora ya buscando y mirad lo que llevamos ahí en la cesta. Y ahora pues hemos parado a tomar un bocado. Un bocaete, porque venimos de... ¡Trufa! ¡Fuera, hombre! Me ha chupado el pan. Venimos perro del demonio. Y ahora un poco de lomo de pegatina, como diría Ginés o el Patica, no sé qué le decía. Bueno, vamos a echarnos un bocata y seguimos buscando. Bueno, mirad lo que hemos encontrado justo aquí, ¿vale? Ahí va, lo he sacado para que lo veáis, más que nada. Ahí la tenéis. Diréis, ¡wow! Una colmenilla, una morchela, tal. Bueno, pues estas son... creo que el componente que tiene es neurotóxico y si comes muchas en grandes cantidades, antes o después vas a acabar teniendo problemas. Hay gente en el norte de Europa y demás que se las comen, pero también se comen las amanitas muscarias y demás. Yo no lo recomiendo, así que si veis una de esas,
¡Corred, insensatos! Que bueno, que no estamos viendo así mucho más. Vamos a ver si encontramos algunos más y nos vamos a comer con lo que llevamos, que no está nada mal. Ya, es que mirar el tamaño, o sea, es bastante importante. Mi mano es grande, ¿eh? O sea, mi mano es grande. Entonces, tampoco hace falta llenarse los bolsillos. Vamos a ver si encontramos alguna más. Y nada, nos vamos a comer muy pronto. Esta semana, por ejemplo, para que os dé tiempo a salir a buscar algunos. Si no lo he subido ya, no sé qué orden seguiré. Voy a subir una guía de cómo aprendí yo y cómo recomiendo aprender a buscar marzuelos desde cero. O sea, yo no conozco a nadie o no conocía a nadie, ni he ido con nadie nunca a coger marzuelos y nadie me dijo el rodal. Simplemente yo, con esos trucos que voy a contar en ese vídeo, que os he contado en ese vídeo, si os he contado en ese vídeo, dejo por aquí una tarjetita, pues he conseguido encontrar rodales. Y a día de hoy, pues sigo buscando más y más rodales. Cuanto más rodales tengáis, pues más éxito vais a tener en vuestras salidas, porque muchas veces una cara norte no funciona, tenéis que iros una cara sur, una cara este, una cara oeste. Tenéis que ir probando. Entonces, cuanto más rodales, mejor. Pero para eso hay que salir, hay que venir aquí, cesta en mano, y hay que entretenerse. Así, dejaos los bares, hay que dejarse los bares, chicos. Hay que dejarse los bares y salir al monte. No hace falta que tengáis un perro cagón que va dejando todo lleno de caca. pero sí, hay que salir y darse un paseo de vez en cuando. Como veis, suelen salir entre mucha materia en descomposición. He dicho que no suelen salir en donde hay mucho musgo, mucha hierba y tal, pero siempre hay excepciones. En esto de las setas no es una ciencia exacta, siempre suele haber alguna excepción y si buscáis en estas zonas, rara va a ser la vez que lo encontréis, pero a veces se dan las características y las condiciones para que fructifiquen por aquí estas setas. Así que ya sabéis, nunca nada es definitivo ni a ciencia exacta en esto de la micología, ¿vale? Ya sabéis, esto es salir, buscar y con un poquito de experiencia pues vas encontrando sitios y especímenes pues bastante curiosos como estos. ¿Veis? Si empezamos aquí a quitar musguito y hierbas, aparecen, es una maravilla. Bueno, pues piedrecita al canto que nos llevamos. Mirad, es que es una seta súper bonita, con estos colores grises, pardos, blancos. Los contrastes son chulísimos. Y esta, que bueno, esta ya es pequeña además, pero bueno, ha salido, pues nos la llevaremos y nos la comeremos. Haz esto, chavales. Venga, el último ceporrete y nos vamos, que ya tenemos de sobra para el día de hoy. Esto es como ir al súper. ¿Cuánto compras en el súper? Lo justo, ¿no? Pues ya está. Venga. Y ahora me dirán, no. Mirad, lo que os decía las escalopendras, mirad lo que se está metiendo por ahí. Si cuando digo las cosas, no es porque no me hayan pasado. Mirad la escalopendrita, bonita. ¿Dónde está? Miradla. ¿La veis? Pues justo debajo del marzuelo. Y eso pega unas picaduras del demonio. Miradla. Ahí la tenemos. Justo ahí. ¿La veis, no? Pues eso es lo peor que te puede pasar debajo de un marzuelo. La escalopendra del demonio. Yo ya me he encontrado bastantes así y por eso os lo decía. Pero bueno, que no pasa nada. Lo cogemos y ya está. Y como este estaba aquí, pues miramos así un poquito para allá. Y si no hay más, pues nos vamos. Parece que no hay más en este caso. Era un llanero solitario. Nos vamos ya porque el bosque nos está echando. Se está levantando un airazo. Ya están cayendo ramas. De estos días que ha hecho tanto aire, pues alguna rama que quedaba rota está cayendo. Entonces, cuando se pone así el día, lo mejor es irte porque un ramazo en la cabeza no gusta. Así que nos vamos despidiendo ya. La cestita, pues mirar. A ver, siendo una seta difícil y tal, los tamaños pues no están nada mal. A mí me va sobrando. O sea, somos dos. Con esto sobra. Se pueden congelar, aunque si las congelas se quedan luego un poco blandujas. Pero bueno, lo suyo es un poquito ahí hacerlas a la plancha. Si queréis con un poquito de ajo, os hacéis ahí también un revueltito con un poquito de espárragos, trigueros, que ahora es temporada, y huevo y un poquito de ajo, y se queda un revuelto del copón. Y si no, pues a la plancha con un poquito de sal y aceite de oliva virgen extra del copón, que no sea carbonel, porque por lo visto, y sin por lo visto, mucho aceite se lo traen de Marruecos, así que hay que ir más al producto nacional. Así que nada, gente.
Que lo vamos despidiendo ya. Esto es lo que ha sido el día de hoy del Marzuelo. Han sido 2 horitas, mirar. Pero cuando el bosque te echa 2 horas y cuarto exactamente, son las 2 menos cuarto, hemos llegado a las 11:30, pues ahí lo tenéis. Que si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos, pues lo tenéis fácil. Simplemente le tenéis que dar like al vídeo, os tenéis que suscribir al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. ¡Adiós! Bueno, cuando tu perro se cree que una rama es una ardilla. ¿Qué pasa ahí? Venga, ¿qué pasa? Es una rama. Venga ahí, cómetela. Vamos. Venga. Venga, ataca. Ataca la rama. ¿Qué? Venga. Salta.